Bienvenidos todos a esta explicación que haremos a través de este video para la formulación de acciones de mejoramiento para construir el plan de mejoramiento exigido en la tarea 3 del curso Administración Financiera de la UNAM. En la tarea 3 obviamente ya hemos avanzado en el desarrollo de las tareas 1 y 2. Obviamente tenemos nuestra plantilla con el diligenciamiento de la tarea 1, que sirve de orientación para el desarrollo de la tarea 2, donde hemos realizado los cálculos para análisis vertical y horizontal de los estados financieros, hemos calculado los indicadores financieros, hemos calculado los inductores de valor y hemos elaborado el informe de diagnóstico financiero, que es básico para la formulación de las acciones de mejoramiento. Ya tenemos unas conclusiones de la tarea 2 y entonces vamos a desarrollar nuestro plan de mejoramiento financiero, para el cual utilizamos la hoja plan de mejoramiento tarea 3 que contiene la matriz que estamos observando. Bien. Como se ha explicado y como se orienta en los comentarios o notas que se incluyen en los encabezados de cada una de las columnas, pues vamos a proceder con la formulación de los hallazgos. Entonces, en cada hallazgo se debe registrar una debilidad o una situación de mejora que obtenemos obviamente del informe de diagnóstico o de los resultados de los indicadores financieros o de los inductores de valor, cuya interpretación, análisis e implicaciones de los resultados ya se hizo en la tarea 2. De manera que, teniendo en cuenta el informe de diagnóstico, este informe de diagnóstico que se elaboró, donde se da cuenta de las dificultades que tiene la empresa, se procede a hacer la formulación de las acciones de mejoramiento. Entonces, dentro del informe de diagnóstico encontramos que el margen bruto disminuyó. Entonces yo procedo a registrar el hallazgo. Entonces sencillamente yo digito la situación que encontré o la debilidad. El margen bruto disminuyó en el año 2, lo que implica menores recursos para cubrir la operación de la empresa, es decir, para cubrir los gastos operacionales, las depreciaciones, las amortizaciones, los gastos no operacionales y los impuestos. Obviamente se está registrando una debilidad que es cierta, que es real, que es palpable. Naturalmente hay que registrar en esta casilla el indicador en el que se sustenta o en el que se evidencia el hallazgo. Pues obviamente aquí registramos simplemente la sigla, el margen bruto, y entonces, como tenemos una debilidad en este hallazgo, lo que debemos hacer es formular un objetivo estratégico que permita combatir esa debilidad y mejorar ese indicador y naturalmente contribuir a la generación de valor para la empresa. Entonces, el objetivo estratégico, ustedes encuentran la orientación de cómo se deben formular los objetivos estratégicos y cuáles son las características. Deben ser medibles, cuantificables, retadores, alcanzables en el tiempo, y deben plantear un logro que se debe alcanzar. Entonces vamos a formular el objetivo estratégico. Entonces, para combatir esa debilidad sería incrementar el margen bruto en un 15.8%. Ese 15.8% lo obtuve de los resultados del indicador de los 2 años y se considera que esa cifra es razonable, es alcanzable y
permite superar las dificultades que se identificaron en el hallazgo. Y entonces este componente, el 15.8%, hace que el objetivo sea cuantificable y sea medible, y vamos a agregarle el componente que permita que el logro sea alcanzable en el tiempo. Entonces vamos a registrar en el año 3, es decir que planteamos que pretendemos incrementar el margen bruto en un 15.8% en el año 3. De manera que para lograr el objetivo necesitamos una serie de actividades, gestiones, operaciones, labores y procesos, y la ilustración la encuentran en el comentario. Vamos a formular algunas acciones, gestiones, operaciones, labores y procesos para incrementar el margen bruto. Una primera puede ser ampliar la fuerza de ventas para propiciar el incremento de los ingresos operacionales. Necesitamos vender más, por tanto necesitamos contratar más vendedores. Entonces el indicador de logro debe ser simplemente el nombre del indicador a través del cual vamos a medir el logro, el alcance de esa acción de mejoramiento, de ampliación de la fuerza de ventas. Entonces sencillamente yo lo puedo llamar fuerza de ventas. Y después voy a construir la fórmula, no en este paso, sino sencillamente este es para ilustrar que hay que poner un indicador que permita medir el logro de esa actividad, gestión, operación, labor o proceso. Y voy a colocar una meta. ¿Qué meta? Debo colocar en la meta simplemente la cifra, que puede ser una cantidad o un porcentaje. Voy a colocar 20 para significar que deben ser 20 nuevos vendedores. Entonces voy a registrar la descripción de las actividades, gestiones, operaciones, labores y procesos para evidenciar su pertinencia para maximizar el valor de la empresa. Entonces yo sencillamente aquí lo que voy a hacer es que registro la descripción. Se contratarán 20 vendedores con experiencia mínima de 15 años. Listo, y tengo la descripción. La siguiente actividad, gestión, operación, labor o proceso será entonces disminuir los costos de los fletes para el envío de los productos a los clientes. Y tengo una segunda actividad, gestión o proceso. ¿Cuál sería el indicador que mide esa disminución? Pues los costos de envío, y registro el nombre. Una vez registrado el nombre voy a colocar la cifra, entonces le voy a poner un 32.5% de disminución en los costos de envío y voy a justificar. ¿Por qué? Porque se contratará, voy a describir, se contratará una empresa de mensajería o la empresa de mensajería que ofrezca descuentos por volumen, ¿verdad? Para que la entrega de los productos sea menos costosa. Y estoy describiendo lo que voy a hacer, la acción que voy a cometer para incrementar ese margen bruto. Una tercera acción es una acción que pretenda disminuir los tiempos, más bien los tiempos de entrega de los productos a los clientes. Fíjense que ya he planteado tres acciones y voy a poner el indicador. Si voy a disminuir los tiempos de entrega, pues sería el indicador tiempos de entrega. Recuerden que aquí solamente se debe registrar el nombre del indicador que permita medir el logro, el alcance de esa actividad.
Y entonces voy a colocarle 1 porque pretendo disminuir esos tiempos de entrega en un día. Entonces voy a redactar la descripción de esa actividad. Entonces voy a decir que con la contratación de la nueva empresa de mensajería se disminuirá el tiempo de entrega en un día, y estoy describiendo la meta y la acción que pretendo alcanzar. Digamos que una cuarta gestión, labor, operación o proceso que voy a adelantar es minimizar los costos de publicidad. Minimizar los costos de publicidad. Y para minimizarlo, para medir eso, pues sencillamente voy a colocar costos de publicidad. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es que para la disminución de los costos de publicidad planteo un 7% que pretendo alcanzar y voy a describir qué es lo que voy a hacer. Entonces voy a decir que se reducirán los comerciales en televisión y los avisos en los periódicos impresos. Entonces voy a negociar con ellos y seguramente conseguiré esa reducción del 7% que propongo. Fíjense que formulé 4 actividades, gestiones, operaciones, labores y procesos, pero si necesito formular más, pues obviamente debo formular tantas como sea necesario para lograr el objetivo propuesto. Y así sucesivamente con los demás indicadores, con los demás hallazgos, con las demás situaciones. Vamos a ilustrar una segunda parte para ampliar el horizonte del ejemplo que ustedes deben tener como referente. Entonces, otro hallazgo es que en ambos años el capital neto de trabajo fue negativo. Esa es una situación bastante preocupante para la empresa, ¿no? Entonces, esa negatividad en el resultado hace que, de hecho, el déficit se incrementó en un 70.26%. Ese dato lo obtuve del informe de diagnóstico, lo que evidencia serios problemas de liquidez. Tengo ya el hallazgo. Entonces, ¿cuál es el indicador o inductor de valor en el que se sustenta el hallazgo, en el que se evidencia el hallazgo? Pues estoy hablando del capital neto de trabajo y registro la sigla. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería aumentar el capital neto de trabajo en un 92% en el tercer año. Entonces tengo hallazgo, indicador en el que se evidencia el hallazgo y el objetivo. Entonces lo que se debe hacer es formular las actividades, gestiones, operaciones, labores y procesos, los indicadores de logro para cada una de esas actividades y procesos, las metas para cada uno de esas actividades, gestiones y procesos y la descripción de cada una de ellas. Por tanto, debe haber tantas indicadores de logro como actividades y tantas metas como indicadores de logro y como actividades, gestiones, labores, operaciones o procesos. Espero que este video tutorial les sirva
como orientación para la formulación